Bueno, buenos días. Entonces, vamos a comenzar hoy con lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, para entender lo que es la primera ley de la termodinámica, es preciso retomar las definiciones de calor y trabajo. El calor, ya lo hemos definido anteriormente, como una forma de energía en transferencia que fluye de un cuerpo a otro por diferencia de temperatura. Es decir, que va desde un cuerpo caliente a un cuerpo que esté frío. Es decir, el cuerpo de la temperatura más alta al cuerpo de la temperatura más baja. El trabajo lo podemos definir como una fuerza multiplicada por una distancia. Entonces, cuando una fuerza aplicada sobre un cuerpo es capaz de producir un desplazamiento, entonces la fuerza realiza un trabajo. La unidad es el joule, al igual que el calor. Por ejemplo, la fuerza que ejerce un resorte se puede expresar como F igual a K por X, donde K es la constante del resorte y X es la elongación o compresión que sufre ese resorte. Entonces, la definición del trabajo es como la integral definida desde el punto 1 hasta el punto 2 de la fuerza por diferencial de desplazamiento. Entonces, para este caso, siendo la integral definida de x, diferencial de x, la integral de x es x cuadrado sobre 2, está. K, que es una constante, sale de la integral y luego evaluamos los límites de integración entre x1 y x2. Entonces, cuando sustituimos acá x1 y x2, nos va a quedar que el trabajo es igual a la constante de proporcionalidad entre 2 multiplicado por x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Teniendo que estas son las posiciones inicial y final del resorte. La inicial y la final. Vamos a definir también lo que es algunos tipos de procesos. Un proceso politrópico es un proceso termodinámico que obedece a la relación P por V a la N igual a C, donde P es la presión, V el volumen, N es una constante, se llama el índice politrópico, y C también es una constante. La ecuación del proceso politrópico puede describir múltiples procesos de expansión y compresión que incluyen la transferencia de calor. Un proceso isobárico es un proceso que ocurre a presión constante. Por ejemplo, cuando estamos calentando agua y aparece la primera gota de vapor y entramos en lo que es la saturación, o sea, el proceso de conversión de todo ese líquido a vapor, eso se hace a una presión constante, que es la presión de saturación. Y la temperatura también permanece constante. Y ahí con eso me adelanto a lo que es un proceso isotérmico, que es un proceso que ocurre a temperatura constante. Entonces, en saturación, como la temperatura y la presión permanece constante desde el instante en que aparece la primera gota de vapor hasta el instante que desaparece la última gota de líquido, ahí la presión es constante. Sin embargo, recuerden ustedes que una vez que ya tengo toda mi agua líquida en forma de vapor, si le sigo aplicando calor, esa mezcla se va a ir calentando, la temperatura se va a aumentar, entonces va a pasar a lo que se llama vapor sobrecalentado. Un proceso isocórico es un proceso que ocurre a volumen constante. Por ejemplo, si tenemos un recipiente cerrado, hermético, el volumen no varía, a menos que tenga una válvula que permita que salga el aire atrapado a todo el recipiente. Pero si yo agarro ese recipiente, que puedo tener agua o puedo tener un gas, comienzo a calentarlo, a aplicarle calor, ahí va a haber un cambio en la temperatura, pero el volumen va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque físicamente el volumen no va a cambiar. Y aquí tenemos pues algunos ejemplitos. En el proceso isocórico, también le llaman isovolumétrico, el volumen permanece constante. Este es un diagrama PV. Entonces vemos que cuando paso desde el estado A al estado B, por esta línea recta verde que está acá,
hay un incremento en la presión, pero el volumen permanece constante. En este caso, tengo un proceso isobárico porque la presión permanece constante. Fíjense que la presión es esta línea de acá y aquí está el volumen. Entonces, cuando me muevo de la curva de temperatura A a la curva de temperatura B, cambia el volumen, pero la presión permanece constante. Recuerden que la presión está acá. O sea, a lo largo de toda esta línea, la presión va a permanecer constante. Y aquí vamos a tener un proceso isotérmico, donde la temperatura es esta línea que está acá. Esta curva roja, perdón, que está acá. Y la presión y el volumen van a cambiar. Ejemplo 2. Trabajo realizado en la compresión de un gas ideal. Recordemos que un gas ideal obedece a esta ecuación de estado. P por V igual a RT. Ahora bien, si el trabajo se define como la integral definida de P diferencial V, suponga entonces que el proceso es de tipo politrópico. Es decir, que P por V a la N es igual a C, con C constante. La presión cambia en función del volumen. ¿Por qué? Porque me están diciendo que obedece a este tipo de proceso, que es un proceso politrópico. Entonces, donde va la presión en la integral definida, es que la presión va acá, P diferencial de volumen. Donde va P, sustituyo por C entre volumen elevado a la N. Aquí está. Esta es la expresión de la presión en función del volumen, diferencial del volumen. Luego hago la integral definida. Esto es un proceso, esto es una integral, mejor dicho, donde el exponente es un número. Lo que hago es que lo transpongo hacia la parte superior, me quedaría por C por B a la menos N. Y para integrarlo, le sumo 1 al exponente, donde este va a ser el nuevo exponente, B a la 1 menos N entre 1 menos N. Evaluar los límites de integración. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Están muy Sí, profe, estamos calladitos en la mañana. claros. Están muy calladitos en la mañana. Cuando no entiendan algo de la parte matemática, pregunten. Miren, lo peor que puede hacer uno es quedarse con una duda. Ejemplo 3. El trabajo realizado por un gas ideal, suponiendo que sea de tipo isotérmico. Nuevamente recordemos que la ecuación de estado de un gas ideal es P por V igual a RT. Si el proceso es isotérmico, entonces la temperatura es constante y la presión se despeja de la ecuación de estado. Por tanto, la presión la vamos a expresar como una función R por T entre el volumen. Pero la R es la constante de cada gas. Hay una constante que es la constante universal de los gases, pero cuando se utiliza esta forma de la ecuación de estado de un gas ideal, la R que vamos a seleccionar es la R típica de cada gas. Esa la podemos ver en las tablas. La T es constante. Y bueno, aquí abajo me queda el volumen en la parte inferior. Cuando sustituyo toda esta expresión acá en la integral, me va a quedar que es la de integral de R por T, que es una constante que sale de la integral entre el volumen por diferencial de volumen. Entonces RT sale de la integral y me queda el diferencial de volumen entre volumen, que es un logaritmo neperiano evaluado entre el volumen 2 y el volumen 1. Y aquí me faltó el término de la presión. La temperatura, perdón. R por Y bueno, como conozco R, conozco T y voy a conocer los dos volúmenes, ya tranquilamente calculo el trabajo que realizaría
ese gas ideal. Ejemplo 4. Trabajo realizado en un proceso isobárico. Si la presión permanece constante, entonces va a cambiar el volumen. Entonces el trabajo, que es P por diferencial de volumen, P es constante, sale de la integral, y la integral de diferencial de volumen es volumen, y evaluado entre los límites de integración sería volumen 2 menos volumen 1. Calor y trabajo. Miren, también hay modelos para estimar el calor. Eso se estudia en una asignatura que se llama transferencia de calor, y las aplicaciones se usan, por ejemplo, en lo que es el diseño de calderas, diseño de calentadores y el diseño también de aires acondicionados. De hecho, hay una asignatura que se llama diseño de aires acondicionados. Forman parte del plan de estudios de ingeniería mecánica. Entonces, hay varios modelos para calcular el calor. Este es uno de ellos. El calor Q es igual a una constante de conductividad por la masa por diferencial de T. Bueno, disculpen. Si el calor es C por una masa por un diferencial de temperatura, Q es el calor, M es la masa, delta T es la variación de temperatura y C es el calor específico. El calor específico es una propiedad que tienen los cuerpos o los fluidos. Por ejemplo, es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. Entonces, también definimos la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. Se le representa con la letra C mayúscula, mientras que el calor específico es C minúscula. El calor específico ocurre cuando una sustancia está en una sola fase, no puede haber mezcla. Entonces, este calor específico es lo que nos permite usar la gasolina, al carbón, como combustible. ¿Por qué? Porque tienen un poder calorífico, y ese poder calorífico me va a generar energía, y esa energía es la que yo aprovecho para hacer la combustión. ¿Está clara la idea? Entonces, ese gas que, por ejemplo, que usa uno en las casas, que es gas licuado de petróleo, ese gas tiene un poder calorífico. Y ese poder calorífico es el que me permite que él me genere, pues, llamas para poder cocinar, para poder calentar agua, para poder hacer todas las cosas que hacemos con el gas natural o con el gas licuado de petróleo. Entonces, en general hay dos tipos de calores específicos. Calor específico a presión constante, que ocurre cuando en un proceso no hay cambios de presión. Calor específico a volumen constante, que se tiene cuando en un proceso no hay cambios en el volumen. Y en general tenemos que el calor específico depende de la temperatura. Como caso especial tenemos que los líquidos y los sólidos son incompresibles. Por tanto, se puede asumir que el calor específico es constante y no depende de la temperatura. Entonces, en esta tabla vamos a ver algunos valores típicos de calor específico, comenzando con el vapor. El vapor tiene un valor específico, se supe a una temperatura dada de 25 grados centígrados y 100 kilopascal de presión, de 1.872 kJ por kilogramo Kelvin. Mientras que si es el calor específico a volumen constante es 1.41 kJ por kilogramo Kelvin. Y definimos K como la división entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Aquí está. Entonces, todo esto lo utilizamos para diferentes aplicaciones. Aquí tenemos también el del agua. No coloqué el del agua en esta tabla. Tenemos el del aire, que es 1.004 y 0.717. De todas las sustancias que vimos acá, el que tiene calor específico más alto es el amonio, que es 2.13 y 1.642.
Tenemos ahora un ejemplo que me permitió relacionar en el siglo XIX aproximadamente, por ahí por 1840, a lo que es el calor con el trabajo. El científico inglés James Prescott Joule realizó un experimento en la década de 1840 colocando un recipiente adiabático, es decir, un recipiente que no permitía la salida de calor, ni la salida ni el ingreso de calor, es decir, un recipiente donde no hay transferencia de calor con el ambiente. Dentro de ese recipiente él tenía unas paletas que agitaban una masa de agua. Estas paletas eran accionadas por una masa que descendía por una polea. Se encontró que ese trabajo realizado por la masa cuando descendía por la polea se traducía en un cambio en la temperatura del agua. Es decir, claro, si la masa va bajando, fíjense que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, esta masa está siendo atraída hacia la Tierra por la fuerza de gravedad. Entonces, cuando ella se desplaza, realiza un trabajo, porque el trabajo es igual a fuerza por distancia. Y esa distancia, en este caso, que recorre esta masa, está dada por, ¿cómo se llama? Está dada por la altura que ella desciende. Imagínense que inicialmente está a 10 metros de altura y después baja hasta 8 metros, hasta 7 metros. Entonces, realiza un desplazamiento en el eje vertical. ¿Qué sucede? Que cuando ella se desplaza acá, va a agitar estas paletas. Y estas paletas van a hacer que la temperatura del agua se incremente. Entonces él hizo su experimento y logró determinar que para elevar la temperatura del agua en 1 grado centígrado debe realizarse un trabajo de 4180 joules o 4.18 kilojoules. La unidad de calor y de trabajo usada en el sistema internacional es el joule, pero hay unidades antiguas como la caloría. Entonces, por ejemplo, cuando uno consume alimentos, se dice no, estás consumiendo tantas calorías. Bueno, recuerden que los alimentos en el fondo son como un combustible que se utilizan para mover el cuerpo humano. Entonces, ahora sí, con todas estas aclaraciones y con todos estos puntos preliminares, vamos a definir lo que es la primera ley de la termodinámica. Recordando que la variación de energía en un sistema está dada por todos los cambios que ocurran en su energía cinética y potencial. Recordemos que la energía cinética es la energía de movimiento y que la energía potencial puede ser energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica, entre otros tipos de energía. Si tenemos el caso de una masa de control en la cual no hay cambio en la masa y que se realiza un proceso cíclico en el cual pasamos de un estado inicial 1, por ejemplo acá, a un estado inicial 2, por ejemplo acá, partimos del estado 1 por la trayectoria A, es decir, que seguimos este camino para llegar del punto 1 al punto 2 y retornamos por la trayectoria B. Entonces, podemos decir que la variación de energía E es energía. Energía 2 menos energía 1 es igual al calor menos el trabajo. Por la convención de signos sería lo siguiente. El calor es positivo, Q, si se añade calor al sistema. Por ejemplo, cuando le añadimos combustible al automóvil, cuando encendemos una paila, la colocamos, la paila no, cuando encendemos una estufa y aquí arriba colocamos una paila, le estamos añadiendo calor al sistema para que, bueno, para cocinar el arroz, la carne, la tortilla, que vayamos a comer. Mientras que el trabajo es positivo, si el sistema hace trabajo mecánico. Trabajo mecánico es trabajo de ejes. Por ejemplo, el calor añadido a una caldera es positivo. El trabajo realizado por una turbina es positivo. Una turbina es un dispositivo en el cual se realiza la expansión de un fluido. Y ese trabajo que se realiza en la caldera es utilizado para, la turbina, perdón, es utilizado para producir energía, por ejemplo, eléctrica. O de repente para mover algo. Antiguamente, cuando no había electricidad, se usaban muchos accionamientos a vapor en los talleres mecánicos, por ejemplo, talleres de manufactura. Había también norias. Las norias tenían doble finalidad. Las norias eran turbinas de agua. Eran para recoger agua desde un río. Y esas norias también ustedes las veían que las utilizaban exclusivamente para impulsar molinos de grano. Ustedes veían que en la orilla de los ríos instalaban norias que impulsaban molinos que te permitían moler los granos.
el trabajo que realiza una bomba es negativo. ¿Por qué? Porque a la bomba tú le tienes que añadir energía para que ella se la transfiera al fluido. En cambio que en la turbina es al revés. En la turbina la energía del fluido se utiliza para impulsar el eje de la turbina. En cambio que en la bomba tú le añades energía al eje para que el eje pues, de la bomba haga girar, ¿cómo se llama? Haga girar el rodete o impeller o impulsor, como también le dicen. Y posteriormente esa energía cinética que genera el rodete se le transfiera al fluido y se convierte en energía de presión. Dentro de la energía puedo tener energía interna, que es la que llamamos U, energía potencial, que es EP, y energía cinética, que es la que llaman EK. Ahora bien, recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. M es la masa y V es la velocidad. Energía potencial, en este caso la gravitatoria, es M por G por Z, donde Z es la altura. Adicionalmente, para los ciclos termodinámicos podemos suponer que la altura no varía. Esto es muy importante, la altura no varía significativamente y que tampoco hay variaciones en la energía cinética. Entonces, si me dicen que supongo que la altura no varía, es decir, este término de energía potencial va a permanecer constante, que tampoco hay grandes variaciones de velocidad, puedo despreciar el término de energía cinética. Una nota importante es que el trabajo para ir de 1 a 2, en el ejemplo anterior puede tomar 3 caminos diferentes. Fíjense, puedo ir por el camino A, el camino B o el camino C. Y esos trabajos en general son diferentes y el calor generado también es diferente. Voy a corregir de una vez esta lámina. Ejemplo, si un automóvil de 1100 kilos tiene una energía cinética de 400 kilojoules, determine cuál es su velocidad. Entonces, ¿y a qué altura debe levantarlo una grúa para tener una energía potencial equivalente a su energía cinética? Me están diciendo que la masa es 1100 kilos, que su energía cinética es 400 kilojoules, y vamos a despejar la velocidad de esta ecuación que está acá, que es la ecuación de energía cinética. Si este 2, que está dividiendo aquí a la derecha del signo igual, se pasa a multiplicar, y esta m, que está multiplicando la velocidad, se transpone dividiendo, me va a quedar que la velocidad al cuadrado es 2 veces la energía cinética entre la masa. Entonces, si quiero despejar la velocidad, porque aquí tengo es velocidad al cuadrado, le saco la raíz cuadrada a todo esto que está acá. Vamos a la raíz cuadrada. Y entonces la velocidad igual a 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces la energía potencial entre la masa. Debemos llevar estos 400 kilojoules a joule. Entonces 2 por 400.000 entre 1100. Sacamos todas nuestras cuentas y me da que la velocidad de este automóvil es 26,97 metros por segundo, que tampoco es una velocidad muy alta. Vamos a ver cuánto es eso en kilómetros por hora. Que me olvidé sacar cuánto es eso en kilómetros por hora. Un momento. Es 97 kilómetros por hora. Fíjense, para que esa energía cinética sea de 400 kilojoules, tengo que viajar a casi 100 kilómetros por hora. Para tener esa misma cantidad de energía en forma de energía potencial,
La grúa me lo debe levantar a una altura Z. Y esa altura Z la despejo de acá. El término M por G, mejor dicho, M y G, los transpongo dividiendo. Me queda que la altura sería igual a la energía potencial, que también es 400.000 joules, entre la masa, que es 1100, por la gravedad, que es 981, y me da que 37.07. Ahora, ¿qué grúa creen ustedes que sea capaz de levantarme un automóvil 37 metros? Un automóvil de ese peso. Repita la pregunta, profe. ¿Qué grúa será capaz de elevarme un automóvil 37 metros? De estas grúas de construcción. Esas pudieran ser también las grúas de pórtico o las grúas utilizadas en los puertos. Las grúas utilizadas en los puertos, por supuesto, que pueden levantar mucho más de 1100 kilos, que levantan un container. Ejemplo 2. Si se desea elevar la energía de 1 kilogramo de agua líquida, que está a 25 grados centígrados, en 1962 joules, ¿a qué altura debería subirse el agua? Fíjate que entonces, nuevamente, vamos a despejar la altura, que sería la energía potencial entre la masa por gravedad. Sería 1962 entre 1 por 981. Y eso me da 200 metros. Es decir, que si yo quiero que esa agua tenga una energía potencial de 1962 joules, yo tengo que subir hasta una altura de 200 metros. Entonces, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes agarrarían un envase con 1 litro de agua, subir una torre de 200 metros para lanzarla desde el último piso de la torre y que el agua tenga una energía potencial de 1962 joules? No creo, profe. Yo tampoco lo creo. Yo creo que se toman el agua en el camino. Para subir 200 metros, si no subes en el ascensor, subiendo por la escalera, hay que ver lo que alcanzar esa altura subiendo por una escalera. En la parte B, si la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿a qué velocidad debería yo desplazarme con esa agua para darle una energía de 1962 joules? Nuevamente, despejamos la velocidad. Y cuando despejamos eso, nos va a dar que tiene que ser 225.51 kilómetros por hora. ¿Qué les parece eso? O sea, yo para darle energía a un litro de agua, tengo que desplazarme a 225 kilómetros por hora. Lo puedo hacer de forma sencilla. Tal vez si me monto en un avión, sí. Pero en un automóvil no lo creo, a menos que sea en Fórmula 1. Ahora fíjense ustedes la última pregunta. ¿Cuál debería ser su variación de temperatura? Para tener esa variación de energía, yo lo calculo con la ecuación del calor y el calor específico. El calor específico es igual, el calor, perdón, es igual, es el calor específico por la masa, por la diferencia de temperatura. Entonces, me están preguntando cuál es la variación de temperatura. Bueno, la despejo de acá. Estos elementos C y M, estos factores que están multiplicando la variación de temperatura, los transpongo dividiendo. Ya tengo el calor, porque me dicen que el calor sería 1962 joules. Y al fin y al cabo el calor es energía. Y si yo esto lo divido entre el calor específico del agua, que lo tengo acá, que es 4180 joules por kilogramo Kelvin, o 4.18 kilojoules por kilogramo Kelvin, fíjense que obtengo que para darle esta misma cantidad de energía al agua en forma de energía calorífica, solamente debo aumentar su temperatura en 0.47 Kelvin. O sea que es una variación de energía, o sea, es una variación de temperatura muy baja. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para darle energía al agua? En forma de energía cinética, en forma de energía potencial, en forma de calor. O energía térmica, mejor dicho. No escucho su respuesta. Energía térmica, profe.
Claro, es la forma más fácil, por eso es que usamos el agua como fuente de energía, o el vapor. Lo único malo de generar vapor es que tenemos que quemar un combustible, pero bueno, la energía no puede salir de la nada tampoco, a menos que sea energía solar o energía eólica. Pero para generar energía eólica necesitamos ¿cómo se llama? Unos molinos de viento. Que saben que los molinos de viento no son nada nuevos, ¿no? Los molinos de viento son bastante antiguos. Ya los holandeses lo utilizaban hace tiempo ya para moler sus granos. Y también lo utilizaban en La Mancha, para los molinos de viento de Don Quijote. Y el episodio que Don Quijote se prendió con unos molinos de viento pensando que eran unos gigantes. Ejemplo 3. Tengo vapor saturado a una presión de 200 kPa en un recipiente cilindro-pistón de presión constante. En ese estado, el pistón está a 0.1 metros del fondo del cilindro, cuya área transversal es 0.25 metros cuadrados. Si la temperatura se eleva a 200 grados centígrados, determine el trabajo que realiza el sistema. Entonces veamos con cuidado el problema. Tengo vapor saturado. Número 1. Tengo la presión de ese vapor saturado. Me dicen que está en un recipiente cilindro-pistón cuya presión es constante. En ese estado el pistón está a 0.1 metros del fondo del cilindro. Si la temperatura se eleva a 200 grados centígrados, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Me piden que determine el trabajo que realiza el sistema. Entonces, el trabajo es igual a P por la integral del volumen. O sea, la integral de P por volumen. Como del enunciado me dice que la presión es constante, entonces el trabajo es igual a P por la variación en el volumen. Entonces, cuando ese vapor comienza a incrementar su temperatura, pues el volumen va a cambiar. Y a ver ese cambio de volumen es lo que me va a permitir que haya un cambio en el trabajo, es decir, que haya trabajo. Entonces, ahora es que viene la parte interesante, que es buscar en las tablas termodinámicas. Deme un segundo, por favor. Bueno, acá estamos nuevamente. Entonces, tengo dos estados con este vapor saturado. Un primer estado, con esta sustancia, mejor dicho, con este vapor. En el primer estado tengo vapor saturado. Y en el segundo estado, me dicen que la temperatura se incrementa. Vamos a ver cuánto sería, cuáles serían las propiedades del vapor en el estado 1. Ya sabemos la presión, que es de 200 kilopascal, y con esa presión también podemos saber la temperatura de saturación, que la podemos leer en las tablas. Adicionalmente, tenemos el volumen. Tenemos el volumen porque tenemos el área transversal del pistón y tenemos la altura al cual está el pistón. Por ejemplo, en este dibujo que está acá. Acá tenemos el pistón y aquí está el cilindro. Me dicen que el área transversal, es decir, el área del cilindro, es de 0.25 metros cuadrados y que la altura es 0.1 metros. Quiere decir que esta altura que está acá, desde el fondo del cilindro hasta el
pistón es de 0.1 metros. De tal manera que con esa altura y con el área yo puedo saber el volumen de esta porción del cilindro que está acá. Hago las cuentas y me da que es 0.025 metros cúbicos. Y ya sé que es vapor saturado. En el estado 2 conozco su temperatura, que es de 200 grados centígrados, y la presión, que es de 200 kilopascales. Como la presión permanece constante, entonces la temperatura se eleva desde una temperatura de saturación de 120.23 grados, que es la temperatura de saturación para una presión de 200 kilopascal. Esto, por favor, verifíquenlo en las tablas. Entran en la tabla de vapor saturado, busquen que a 200 kilopascal verifiquen que la temperatura de saturación va a ser de 120 grados centígrados. Entonces, si yo mantengo la presión y comienzo a calentar el vapor, ya ese vapor comienza a incrementar su temperatura y deja de ser vapor saturado para convertirse en vapor sobrecalentado. En esas últimas condiciones, cuando ya estamos en vapor sobrecalentado, yo puedo leer la tabla y obtener que el volumen específico es este valor. Y debo calcular el volumen 2. ¿Por qué debo calcular el volumen 2? Porque el trabajo es P por la diferencia de volumen. Volumen 2 menos volumen 1. Entonces, tengo que calcular el volumen 2. Multiplico este volumen por la masa del vapor que aún no he calculado. Pero del estado 1 se sabe que para una presión de 200 kilopascal, el volumen específico es este que está acá. Ahora bien, recordemos nosotros, muchachos, que el volumen específico es igual al volumen físico entre la masa. Si las tablas de vapor me dan siempre los datos de volumen específico y yo tengo físicamente el volumen, yo puedo despejar la masa. Es decir, que sencillamente divido el volumen físico entre el volumen específico y obtengo la masa de vapor, que es la que está acá. Y aparte de eso, no me dicen si el vapor sale del sistema, por tanto yo puedo asumir que la masa permanece constante. Que entonces, en el estado 2 es la misma masa de vapor, solamente que ha cambiado sus propiedades. Ahora está en forma de vapor sobrecalentado y por supuesto que tiene un volumen específico diferente. Entonces, si yo tengo ahora en el estado 2, tengo el volumen específico y la masa, yo puedo calcular el volumen físico. Sencillamente multiplico el volumen específico por la masa y obtengo el nuevo volumen, que es 0.0305 metros cúbicos. Entonces, tengo ya el volumen 2, ya tengo el volumen 1 y puedo calcular el trabajo que realiza el sistema, que es de 1.099 kilojoules. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, la verdad está bien explicado. La transferencia de calor por conducción a través de una placa plana puede ser modelada con la siguiente ecuación. Q es igual a K por el área por delta T entre la longitud. Entonces, no les había dicho que la transferencia de calor puede ocurrir por tres mecanismos diferentes. Uno es conducción, el otro es convección y el otro es radiación. En conducción hay contacto físico entre dos cuerpos, o sencillamente es cuando el calor pasa a través de ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco un cuchillo sobre la estufa, el cuchillo es el material del cuchillo, que pues, es acero y debería ser acero inoxidable, se va a calentar. Si yo le pongo la manito, oye, ¿qué me va a pasar? ¿Te quemas? Correcto.
pero si ese cuchillo es de madera, bueno, se va a quemar en algún momento. Pero la madera no es tan buen conductor del calor como lo es el metal. Lo mismo pasa si es electricidad. Sí, ¿por qué ustedes creen que las herramientas eléctricas tienen ese revestimiento de un plástico fuerte, de un poliuretano? ¿Ustedes alguna vez han comprado algún cable en la ferretería? En Duexcenter, en Novi, en Coché. Sí, ¿algún cable específico o cualquier cable? Cualquier cable. ¿Cómo son los cables que uno utiliza en las casas para hacer las instalaciones eléctricas? Algún cable con algún tipo de aleación afuera y adentro un cobre. Exactamente. En la parte interna tienes un metal que puede ser cobre o puede ser aluminio. ¿Por qué? Porque los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Cuando uno diseña, por ejemplo, un cable, el diseño el diseñador diseña un cable y no se coloca el cable adecuado, se coloca un cable más delgado que el indicado, ¿qué va a pasar? El cable se va a calentar más que un cable más grueso. Entonces, los cables, pues, de acuerdo al tipo de aplicación, no, que un cable 8, un cable 10, un cable 12. Un cable 12 son cables más delgados que los cables 8 y así sucesivamente. Por ejemplo, para aire acondicionado, puede instalar cable 12, pero son cables de los que llaman de cordón caucho que traen los 3 o algunos traen 4. El neutro, la fase 1, la tierra y el cable de señal. Pero bueno, entonces esa conducción del calor es cuando hay contacto entre dos cuerpos. También hay lo que es la convección. La convección es cuando la transferencia de calor se hace por un fluido en movimiento. Por ejemplo, en el aire acondicionado, ustedes tienen que el ventilador, el blower, comienza a permitir la salida de ese aire frío hacia la habitación. Y es lo que comienza a refrescar la habitación. La otra forma de transferencia de calor es la radiación, que es cuando no hay contacto entre los cuerpos ni tampoco hay un fluido que haga el trabajo. Por ejemplo, cuando se hace una barbacoa, ¿qué hace uno cuando hace la barbacoa? Coloca los carbones, los enciende, coloca una plancha o unas rejillas en la parte superior a cierta distancia del carbón. Cuando la brasa se ha formado, ¿qué hace uno? Lanza el ribeye o lanza el pollo, lanza los choricitos, lanza el puerquito para que se cocine. ¿Hay contacto allí entre la fuente de calor que es el carbón y la carne? ¿Sí o no? Sí. No hay contacto físico. No hay contacto físico. Porque si uno pega la carne al carbón, te la va a chicharrar, te la va a quemar. Uno coloca entonces una rejilla a cierta altura, la rejilla se calienta un poco, pero realmente lo que se está cocinando la carne es el calor que irradia el carbón. O los carbones, como dicen comúnmente, que es carbón vegetal, no es carbón mineral, es carbón vegetal. Entonces, ese es un mecanismo de transferencia de calor por radiación, donde la fuente que está caliente, en este caso es el carbón, va a ir elevando, va a ir cediendo calor, transfiriendo calor hacia las carnes que van a estar a una temperatura más baja que las brasas. Entonces, volviendo acá al ejemplo, esta es la ecuación de calor para la transferencia de calor por conducción, donde K es la conductividad, A es el área lateral, delta T es la diferencia de temperaturas y L es el espesor de la placa. Entonces, si tenemos una ventana de 0.5 metros cuadrados de área, espesor 5 milímetros, una conductividad de 1.4 watts sobre metro por Kelvin, con una temperatura interna de 20 grados. O sea, de este lado está a 20 grados centígrados, una temperatura agradable. Discúlpame.
Nuevamente, disculpen la interrupción. Se ve nuevamente la pantalla. Hola. Sí, profesor. Ok. Entonces, en la parte interna de la ventana, esta es la ventana representada en corte. Aquí tenemos el espesor de la ventana. La temperatura interna está a 20 grados centígrados, pero el exterior está a 12.1 grados centígrados. Imagínense que yo puedo medir la temperatura acá con una PT100 y aquí también, con un sensor de temperatura. Calcula el calor que se escapa hacia el exterior. El calor va desde el lugar más caliente hasta el lugar más frío, es decir, desde el interior de la ventana hasta el exterior de la ventana. La conducción del calor, ya lo dije, es una forma de transferencia de calor por contacto entre dos cuerpos y por diferencia de temperaturas. Entonces, el calor va a fluir en este sentido, del interior al exterior. Y bueno, veamos ahora aquí los cálculos. La K ya me la dieron, que es 1.4 vatios por metro por Kelvin. La temperatura, este delta T, la coloco en Kelvin. Este 20 grados centígrados equivale a 293,15. Este 12.1 equivale a 285,26. Tengo el área y tengo el espesor de la ventana. Me dicen que se escapan 1106 watts de calor hacia el exterior. Entonces, por eso es que yo debo, en los países fríos, yo debo aislar las ventanas y las paredes. ¿Para qué? Para protegerme del frío. ¿Por qué? Porque sencillamente el poco calor que puede haber dentro de la casa se va a escapar hacia el exterior y la casa llegará un momento en que si no está bien aislada, la casa va a tener la misma temperatura que el exterior. Imagínense si en el exterior estamos a 4 grados centígrados, es mucho frío para nosotros. Y eso que 4 grados es una temperatura aceptable, pero cuando están en pleno invierno, que están bajo cero, que hay nieve y granizo, es bastante fuerte el calor, el frío, perdón. El frío llega y lastima, te da dolor de cabeza. Es verdad que es bien complicado vivir en un país frío. Entonces, por ese motivo es que existen aislantes como el poliuretano, que va a evitar que ese calor que está en la habitación, y que pues imagínense que usted tiene una chimenea en la habitación, y el calor de la chimenea se escapa hacia el medio ambiente. Entonces estás quemando innecesariamente el combustible para que se pierda. Entonces por eso es que se pone aislamiento en las ventanas, debería ponerse aislamiento en las paredes, en las puertas, en los techos. Entonces, si yo instalo poliuretano, cuya conductividad es 0.018, miren que hay una diferencia apreciable. El vidrio transmite muy fácil el calor, pero el poliuretano no. Entonces, cuando hago estos mismos cálculos, ya tengo una capa de poliuretano que tenga también pues 5 milímetros de espesor, y voy a tener que la transferencia de calor es muy baja, va a ser 17.82 watts. Entonces, imagínense, de perder 1106 watts a perder nada más que 17, hay una diferencia bastante abismal. Después tengo el otro mecanismo de transferencia de calor, que es el de convección. ¿Qué sucede en este ejemplo de la ventana? En este ejemplo de la ventana, si hay brisa, hay viento en la parte exterior, esa brisa va a ocasionar una transferencia de calor desde la ventana, la parte exterior de la ventana, que es la fuente caliente, hacia el ambiente, que el ambiente está a menos 10 grados centígrados. Entonces, si bajo las mismas condiciones que el problema anterior, tengo el viento soplando y me va a dar un coeficiente de transferencia de calor por convección H igual a 100 watts por metro cuadrado Kelvin, determine el calor cedido desde el borde de la ventana al ambiente, sabiendo que la transferencia de calor por convección obedece a esta ecuación, Q igual a H por A por delta T. Entonces, en este caso, como ya les dije, el aire, el viento en movimiento, se encarga de transferir el calor desde la pared externa de la ventana hacia el ambiente. Aquí está. Sustituyo valores y me queda que de esos 1100 watts de calor que se transmiten desde el interior del cuarto hacia la parte exterior de la ventana, 1105 se los lleva el viento.
Entonces, fíjense la importancia de estos conceptos. Ustedes han escuchado hablar de lo que son los radiadores, supongo yo. ¿Dónde uno utiliza radiadores? En los carros. Muy bien. También en instalaciones industriales. Por ejemplo, en los radiadores, uno tiene un fluido de trabajo que es el refrigerante en movimiento. Y también tiene el aire que aporta el ventilador. ¿Para qué? Para permitir esa salida. Si el radiador está sucio, las colmenas del radiador está sucio, las aletas, el radiador tiene unas aletas, que es lo que llaman también por ahí las colmenas. Eso realmente se llama aleta. La aleta te va a permitir transferencia de calor hacia el exterior. Entonces, en el radiador tenemos convección, porque tienes dos fluidos allí en movimiento. Tienes el agua en movimiento que pasa a través de las tuberías internas del radiador, y tienes también el ventilador que tiene aire en movimiento que te contribuye a que ese aire se escape hacia el exterior. Entonces, ahí tienen los tres mecanismos tiene dos mecanismos, tienes convección y tienes radiación. Entonces, es importante estudiar estas cosas porque a nivel industrial nosotros usamos agua caliente para muchos procesos y esa agua debe enfriarse también. Entonces, por ejemplo, existen las torres de enfriamiento que son como un radiador pero gigantesco. Entonces, allí quien se va a encargar de enfriar el agua va a ser el aire, pero el aire, digamos, el aire atmosférico, por convección natural. Para continuar con la parte teórica, vamos a definir una nueva propiedad que la pueden ver en las tablas de termodinámica que se llama la entalpía. La entalpía no es más que la energía interna más P por volumen. Volumen específico en este caso. Porque esta es la entalpía que aparece en tabla, que es la H minúscula, que es la entalpía específica. La entalpía se puede interpretar como el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuado a presión constante, cuando el único trabajo es de presión volumen. Es decir, que si la presión permanece constante, el trabajo que tú vas a tener va a ser igual a la diferencia de volúmenes, multiplicado por la temperatura. Es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Con esta definición de entalpía, también podemos escribir la primera ley de la termodinámica en estos términos. La variación de energía igual a Q menos el trabajo. Esta es la primera ley de la termodinámica. La habíamos visto anteriormente. Esta U es la energía total. Entonces, si la variación de energía sería U2 menos U1. Pero, si no trabajo con energía total, sino con energía específica, energía total es la masa por la energía específica. Aquí está. Esto que está acá. Esto es igual al calor menos el trabajo, pero el trabajo es P por el volumen. Pero este es el trabajo específico. El trabajo total es el volumen específico por la masa por la presión 2 menos el volumen específico por la masa por la presión 1. Entonces, de esta manera, la masa por U2 menos 1 más este término que está acá, todo este término que está acá, restando lo transpongo sumando. P por P2V2 menos P1V1 es igual al calor. Pero hemos dicho que la entalpía es U más P por volumen, en este caso específico. Entonces, donde aquí aparece, aquí hago unos arreglos ahora. Este M por U2 lo sumo con este M por P2V2. Y eso justamente es la masa por la entalpía 2. Y este M por 1 más P1V1 es la entalpía 1. Entonces, en resumidas cuentas, yo puedo decir que el calor es igual a la masa por la diferencia de entalpía, cuando quiero calcular el calor en un proceso. Y eso es importante porque las entalpías están tabuladas. Entonces, si yo quiero calcular el calor
en un proceso y yo conozco el estado 1 y el estado 2, determino la masa del fluido de trabajo, busco las entalpías en las tablas de vapor, así como busco el volumen específico o la temperatura, y con eso sé cuál es el calor que se ha generado. Y tenemos acá un ejemplo. ¿Está claro, jóvenes, o no está claro? Sí, profe. En un sistema cilindro-pistón tenemos un volumen de 100 litros y contiene 500 gramos de vapor a una presión de 0.5 megapascal. Si se le añade calor hasta que la temperatura alcance los 300 grados centígrados, manteniendo la presión constante. Si la presión es constante, ¿qué tipo de proceso estamos efectuando? Isobárico, profe. Muy bien, muy bien. Determine el calor y el trabajo para este proceso. Fíjense que el estado 1 tenemos 0.5 megapascal y me dan el volumen y me dan la masa. Cuando me dan el volumen y me dan la masa, yo puedo saber cuánto es el volumen específico. ¿Por qué? Porque el volumen específico es el volumen físico entre la masa. El volumen físico es 100 litros. Entonces, esos 100 litros yo los convierto a metro cúbico. Y los 500 gramos los debo convertir a kilogramos. Y de esa manera, yo sé que 100 litros, si lo multiplico por un metro cúbico, lo divido por 1000 litros, porque un metro cúbico son 1000 litros. Y los 500 gramos los multiplico por 1000 gramos entre un kilo, porque 1000 gramos es un kilo. Me da el volumen específico igual a 0.2 metros cúbicos por kilogramo. Si no lo hacen de forma directa, como está acá, usando los factores de conversión, bueno, ustedes lo hacen por paso. 1000 litros, 100 litros, perdón, ¿cuánto es el metro cúbico? Bueno, 1000 litros es igual a un metro cúbico. Si 1000 litros es un metro cúbico, entonces 100 litros es 0.1 metro cúbico. Y 500 gramos es 0.5 kilos, porque divido 500 entre 1000. Y les va a dar este volumen específico. Este es el volumen específico que tiene la sustancia, ese vapor. Vamos a la tabla de saturación y vemos cómo se comporta eso. Bueno, 0.5 megapascal, debo convertirlo a kilopascal porque las tablas están en kilopascal. Esos kilopascal, con esos kilopascal y con este volumen específico, que es 0.2, me observo cuánto es el volumen, tanto en saturación, que es este que está acá, VF, y en gas, que es VG. Observo que mi valor 0.2 está entre el valor del líquido y el valor del vapor. Está en el medio. Si está en el medio, quiere decir que estoy en saturación y tengo una calidad. ¿Por qué? Porque una parte del volumen va a estar en forma de líquido y una parte en forma de vapor. Voy a corregir algo acá. Entonces, como les decía, estamos en saturación.
Entonces, cuando estamos en saturación, siempre debemos determinar la calidad. ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, profesor, se ve perfecto. Bien. Entonces, la calidad, esta fórmula que está acá es una fórmula de la calidad. La calidad es el volumen específico menos el volumen en forma de líquido entre la diferencia que la tengo acá, entre el volumen del gas, o vapor mejor dicho, y el volumen del líquido. Con eso determino la calidad. Aquí está. Este es el valor VF, es 0.00193, aquí está. VFG es 0.37380, aquí está. Me da la calidad. Ya tengo la calidad en este caso. ¿Y por qué determino la calidad? Porque yo les dije de la lámina anterior que el calor lo puedo calcular conociendo la masa y la diferencia de entalpías entre los dos estados. Entonces, cuando estoy en saturación y tengo una calidad, yo no puedo decir directamente, no, la entalpía es tanto, ni decir que la entalpía corresponde, ni al volumen específico, ni ninguna propiedad. Aquí tenemos una que se llama entropía, que vamos a ver después, que hasta ahora no hemos usado. Si estoy en una mezcla, entonces la entalpía en este caso, al igual que el volumen, va a estar entre la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado. Está en un punto intermedio. Y para eso es que me sirve la calidad. La calidad me va a servir para apareciendo una pantalla aquí que no. Si ya tengo la calidad, con este valor de calidad que es 0.53, yo puedo calcular la entalpía. Fíjense que aquí tengo la fórmula de la calidad en función del volumen específico, pero también la puedo plantear en función de la entalpía. Donde va el volumen pongo H, y donde va VF pongo HF, y donde va VFG coloco HFG. Y lo mismo pudiera hacer con la entropía o con la energía interna. Entonces, yo despejo la propiedad que me interesa, que es la entalpía. No hice el despeje, lo hice directo. Sería multiplicar la calidad por esta propiedad, en este caso es volumen Fg, y sumarle el volumen del fluido. Entonces, la entalpía la calculo con esta expresión. Esta es la entalpía Hg que está acá. Esta es la entalpía del líquido. Y me quedaría esto, 1757. Entonces, esta es mi entalpía para el estado 1. 1757.7 kJ por kilogramo. Y bueno, esto ustedes lo deben verificar, sacar todas las cuentas que yo hice acá. En el estado 2, la presión se mantiene constante y la temperatura aumenta. Por tanto, se llega a vapor sobrecalentado. Ahora vemos algo importante acá, que no se ve muy bien en esta tabla. Pero cuando yo me voy a la tabla de vapor sobrecalentado y veo la presión, dice 500 kilopascal, y entre paréntesis me sale 151.86. Este 151.86 es la temperatura de saturación para una presión de 500 kilopascal. Entonces, si la temperatura aumenta hasta 300 grados, yo leo de allí mi entalpía,
Ajá. Si la temperatura llega hasta 300 grados, que es lo que me dice el enunciado del problema, si la temperatura alcanza los 300 grados, yo voy a la tabla y para una temperatura de 300 grados y una presión de 500 kilopascal, porque me han dicho que la presión es constante, leo la entalpía y es 3064,20. Aquí me equivoqué, aquí leí el valor que no era, por eso era que no veía, no entendía qué pasaba acá. Si yo la leí fue a 500, que es 3483. Entonces, para 300 grados la entalpía es 3064,20. Voy a corregir de una vez. Entonces, ya tengo las entalpías en cada estado. Disculpen un segundo ustedes.
Bueno, continuamos. Disculpe nuevamente la interrupción. Entonces, ya teniendo ya la entalpía también en el estado 2, la entalpía en el estado 1, la masa, pues podemos entonces calcular el calor, que sería 692,45 kilojoules. Y por último, procedemos a calcular el trabajo, es igual a la masa por la integral de P por diferencial del volumen específico. La presión es constante, que es 500. El volumen específico del estado 1 ya lo tengo. El volumen específico del estado 2, que es vapor saturado, vapor sobrecalentado, perdón, a 500 kilopascal. Y 300 grados centígrados lo puedo determinar, que es 0.52256. Le restamos el volumen inicial, lo multiplicamos por la presión, que es 500, y por la masa, y me da en total un trabajo de 80,64 kilojoules. Entonces tenemos ya pues el trabajo que realiza ese proceso. Pero ya hay una persona que se estuvo tratando de conectar a la reunión, pero no me aparecía la... No me aparecía la solicitud, así que no la pude incorporar a la reunión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Inquietudes, dudas? No, profesor. Bueno, ya esta semana sí les voy a mandar la primera tarea y vamos a fijar desde ya la fecha del primer examen. El primer examen es para el 16 de febrero. A la misma hora, con el mismo enlace vía Teams. Cualquier duda o inquietud, por favor, por correo. Profe, una consultita. ¿El examen se lo hace por Moodle o cómo va a ser? Bueno, miren, debería, dadas las restricciones que hay, hacer el examen con uno de estos formularios, por ejemplo, de Google, y bueno, colocar algunas preguntas de teoría y un par de ejercicios, y con respuesta de selección múltiple. Y para el caso de los ejercicios, aparte del problema que indiquen la respuesta, adjunten también los cálculos realizados. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Apenas termine la grabación, se las voy a compartir por YouTube. Por mi parte no más preguntas. Muy bien. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día entonces. Hasta luego. Igual, profe, cuídese. No, profe. Hasta luego.